Ok, pues vamos a empezar una nueva materia, dos materias en este caso. Entonces vamos a ver primero lo que es la inversión extranjera directa y después vamos a ver la cooperación para el desarrollo. Obviamente este es de 9 a 9:40, después tienen un pequeño break de 20 minutos y proseguimos. Les mando el link por el grupo de WhatsApp para la siguiente materia y en este caso pues ya nos conectamos en la siguiente sesión para otra nueva materia en este caso. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor háganmelo saber. Obviamente ya tienen las claves de Classroom, ya deben de estarse dando de alta en Classroom. Hay muy pocos dados de alta. Entonces, es importante porque en base a la plataforma, obviamente, en mi caso yo manejo todo en base a la plataforma, tareas, en este caso quiz, ensayos, actividades, etcétera. ¿Por qué? Porque queda registrado la calificación, leo las tareas, todas las investigaciones que les vaya encargando y mediante la plataforma les otorgo una calificación y en base a eso, obviamente, pues ustedes van teniendo noción de su calificación final. Entonces, por eso es importante que se den de alta en la plataforma. Siempre que les encargue una tarea o algún trabajo, les voy a poner las indicaciones, las instrucciones dentro de la misma plataforma. Entonces, no sé si tengan algún impedimento, si todos tengan ya su correo, me supongo que ya deben de tener todo su correo institucional, ya no tienen ningún problema para entrar. La plataforma Zoom ya la hemos estado manejando normalmente. A lo mejor todos los maestros están utilizando Meet, pero en este caso, por mi parte, vamos a estar manejando todavía, me gusta más trabajar con Zoom en ese aspecto. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, chicos, háganmelo saber de favor, ya sea por medio de la plataforma o por medio del grupo de WhatsApp o me mandan mensaje privado en este caso. Entonces, la asistencia la registramos en Zoom, ya he visto que están mandando en este caso por chat, manden su nombre completo por chat, por favor. Al momento de registrarse en la plataforma, en este caso de Classroom, al principio, en el talón, van a mandar su nombre completo, van a mandar su teléfono, su campus y su grado, por favor, al principio en el talón, para que quede registrado también su participación dentro de la plataforma de Classroom. Al principio, nada más como comentario, así mándelo, no lo adjunten ni nada, es como un comentario nada más. Okay, entonces vamos a proseguir, chicos. Cualquier duda, cualquier anomalía o algo que se llegue a cortar, que se entrecorte, en este caso, la voz o algo, por favor notifíquenmelo. Porque a veces sí, por todas las situaciones atmosféricas, a veces sí ha estado fallando la internet de varias partes del estado. No sé cómo les esté yendo allá en Tamaulipas. Ok, la materia, como les decía, es inversión extranjera directa. Soy licenciado Raúl Santiago Amaro, soy licenciado en Administración de Empresas y soy ingeniero en Sistemas Computacionales. Algunas reglas que vamos a utilizar, obviamente, para llevar a cabo esta materia. Primero, puntualidad. Segunda, respeto ante su servidor y ante sus compañeros en cualquier índole, en cualquier participación. Por favor, les pido respeto. Obviamente levantar la mano, normalmente conforme se vayan dando las clases, en este caso, yo voy a ver la participación de ustedes también. Obviamente si hay muchos ruidos externos, pues obviamente voy a bloquear la cuestión del micrófono y tienen la opción de levantar la mano. Si no, van a tener obviamente sus micrófonos abiertos, algunos los tienen abiertos actualmente. Pueden participar, a mí no me preocupa la cuestión de que me puedan interrumpir, simplemente, no sé, me dicen, profe, ¿me permite? Ok, les doy la palabra y pueden opinar al respecto. No importa si me interrumpen en la clase, el chiste aquí es que haya una retroalimentación mutua y que aporten a la clase también ustedes, o en su defecto, como les decía, levantar la mano y obviamente para el momento de levantar la mano me aparece el nombre y ya les cedo la palabra.
Otra cosa muy importante, tanto en la plataforma como aquí en Zoom, utilicen su nombre real porque queda registrada la asistencia y en Zoom, en este caso en Zoom y en la plataforma de Classroom, pues obviamente se va a contabilizar las tareas. Entonces utilicen su nombre completo real, no me pongan primero apellido materno y luego el nombre o nada más el puro nombre o abreviaciones porque es muy común que lo estén haciendo. Entonces, para facilitarnos ante ustedes como yo, cualquier administración, utilicen el nombre real completo, de favor. El uso de la plataforma, en este caso, lo vamos a utilizar académicamente. Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, si tienen dudas todavía respecto a las materias o alguna asesoría, planteamos una sesión, ya sea después, entre semana, y ya el chiste es nos ponemos de acuerdo. Por mí no hay ningún inconveniente en ese aspecto. Vamos a abstenernos de mensajes impropios o cadenas, tanto en el grupo de WhatsApp como aquí en Zoom. Podemos mandar chat también, o en este caso en la plataforma de Classroom. No manden cadenas, o son los grupos y lo que estamos haciendo es académico. Fundamentar las opiniones con argumentos también en cuanto a la clase o en cuanto a experiencias que hayan tenido laboralmente o personalmente, y prohibido suplantar identidades. ¿En qué me refiero? Normalmente, obviamente, pues en Zoom se conectan ustedes, entran con su nombre, pero a veces no están ustedes detrás de la computadora. Con su usuario puede entrar cualquier persona, con su número de cuenta puede entrar un primo, la novia, el novio, un amigo, etcétera, pero ustedes no están tomando la clase. Entonces les pido de favor que no suplanten identidades o no dejen conectada la computadora y se vayan y no pongan atención, en este caso, a lo que estamos viendo en la clase. ¿Por qué? Porque al azar, yo les voy a pedir, si ustedes no tienen abierta la cámara, les voy a pedir que abran la cámara para corroborar que ustedes estén ahí o les voy a tomar participación. De esa manera yo me doy cuenta si ustedes están en clase o no están en clase. Ok, las dos plataformas que vamos a utilizar, por mi parte Zoom y es Classroom. La forma de evaluación, asistencia es un 10%, disciplina y participación otro 10%, tareas, todas cargadas en la plataforma de Classroom, 30%, actividades como quiz, ensayos, etcétera, otras cosas que vayan saliendo bajo la marcha de la materia, un 20%, también van a ser cargadas por Classroom, y el examen final, un 30%. También lo aplico por medio de la plataforma de Classroom, no en sesiones de clase. Vamos a ver las sesiones tal exactamente como nos lo marca la institución, y el examen lo estaríamos programando después de las sesiones concluidas. Obviamente nos vamos a poner de acuerdo en ese aspecto. Ok, no sé si tengan alguna duda, algún comentario hasta aquí con esos aspectos, chicos, antes de continuar de lleno con la clase. Todo bien, Nick. ¿Nadie, ninguno? ¿Ninguna opinión al respecto? Ok, entonces proseguimos. Vamos a ver el tema de inversión extranjera, que es algo muy importante dentro de nuestro país. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, dime. ¿Las tareas las estará poniendo el día de hoy o entre semana? Obviamente les doy un plazo de, por decir, toda la semana. Les marco fechas límites, por lo regular hasta antes que continúe la próxima clase. A lo mejor se las pongo hoy, se las pongo mañana o más tardar el lunes, para que ustedes tengan un tiempo considerable también para realizar las tareas. Aquí la cuestión importante es que antes de terminar la materia deben de estar cargadas todas sus materias para que pues obviamente la calificación esté en tiempo y forma, y no estar después a la mera hora que a ustedes se les junten todas las tareas y estar obviamente pues estar apresurados porque tienen que entregar todas las tareas de lleno. Entonces sí les pongo un tiempo, van a tener toda la semana para realizarlas en ese aspecto, no van a tener ningún inconveniente. Obviamente no van a ser tareas tan rebuscadas en el aspecto de que pues soy consciente de que la mayoría trabaja y me acoplo en ese aspecto. Por mí no hay inconveniente, ningún problema en ese sentido. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Otra cosa muy importante que vamos a manejar antes de que se me pase
Vamos a manejar un libro de apoyo. Les voy a pasar el libro, les voy a pasar el link de la biblioteca virtual para que lo vayan utilizando también la biblioteca virtual. Entonces, vamos a ir trabajando sobre un libro. Si no es compete directamente a la materia, sí tiene que ver relacionado con su carrera. Entonces, vamos a hacer algunas pequeñas anotaciones o algunos pequeños, en este caso, no se le puede llamar ensayo, sino algunas pequeñas remembranzas del libro que vayamos a utilizar. Obviamente yo les voy a estar encargando ese trabajo por medio de la plataforma de Claro, pero eso ya se los voy a estar dando conforme vayamos avanzando, conforme la marcha en la materia. Ok, ¿no tienen otra duda o algún comentario, chicos? ¿Nadie? Hablen ahora o callen para siempre. Ok, entonces proseguimos. Les decía, inversión extranjera. Pero en realidad, ¿qué es una inversión extranjera? Se puede manejar de muchas formas. Hay muchos tipos de inversión. Aquí nos dice que la inversión extranjera es una colocación de capitales a largo plazo, obviamente en algún país extranjero, pero la creación de empresas agrícolas para la creación, industriales, de servicios, con el propósito, en este caso, de hacerse internacionales. Eh, no simplemente agrícolas, industriales y de servicios, se pueden manejar otro tipo de empresas, siempre y cuando el dinero o la inversión no sea nacional, sea de algún medio extranjero, país, empresa, etcétera, etcétera. Lo vamos a estar viendo. Obviamente existen diferentes tipos. ¿Cuáles son? Hay una inversión directa, que esta se considera cuando la cuota de propiedad adquirida por el inversionista es suficiente para darle el control de la empresa. O sea, ¿a qué nos referimos? Dice, se considera cuando la cuota de propiedad adquirida es suficiente para darle el control a la empresa. Obviamente hoy en día hemos visto, y lo han visto a nivel nacional, que muchas empresas están fusionando. ¿Alguien recuerda qué empresa, alguna empresa que se esté fusionando actualmente de las mexicanas, que eran 100% mexicanas, que hoy en día ya no son 100% mexicanas? ¿Alguien recuerda alguna? El sitio Banamex. Es correcto. ¿De qué grupo sería ese? Era el City New York, creo que se llamaba, y Banamex. ¿Quién es el propietario de Citigroup? No lo recuerdo. ¿No? Es Donald Trump. ¿Sí? Es el presidente de los Estados Unidos. Entonces, es una de las fusiones que en la actualidad, obviamente, pues se ve reflejado. ¿Alguna otra que recuerden, aparte de Citibanamex? Hay una fusión que existía que hoy en día, obviamente, pues me imagino que ya se cumplió el plazo y ya la absorbió completamente. Hay una empresa en México también. ¿Alguna otra que recuerden, chicos? Hay muchas y se está dando por las situaciones de mercado y vamos a ir viendo cuáles son y por qué se están dando esos tipos de fusiones y en este caso están llegando ya a absorber completamente a las empresas nacionales. ¿Alguna otra que recuerden? Soriana también, ¿eh? Soriana ya también, ya no es 100% mexicana. Ya Trump también ya invirtió en Soriana. Bancomer también dejó de existir. Ahora es BBVA. Antes era BBVA Bancomer. Hoy en día simplemente es BBVA. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa con la inversión directa? Es cuando en este caso, o sea, existe un socio extranjero que viene e invierte en una empresa en nuestro país y adquiere obviamente pues más del 50% de la empresa y obviamente le da el control directo sobre la empresa. No es simplemente que viva de alguna regalía, no, tiene el control directamente sobre la empresa. Sería en este caso, pues obviamente el dueño mayoritario de la empresa. Esa es una inversión directa.
El inversionista obviamente pone su dinero y en este caso sí inyecta capital, que eso le beneficia a la empresa para seguir creciendo, para no perderse, para no dejar de existir, pero pues obviamente los antiguos dueños o los antiguos socios o accionistas van a desprenderse de ciertas, en este caso, acciones que obviamente pues ya no les van a dar el control total de la empresa. Hay una inversión de portafolio que nos marca aquí, que es mientras que la inversión que simplemente otorga al inversionista un rendimiento. Ahí es lo contrario. Obviamente el inversionista no tiene el control total de la empresa y simplemente el inversionista cobra algún rendimiento porque en este caso su capital esté invertido en esa empresa. Es muy diferente ahí en inversión directa a inversión en portafolio. Y hay otra inversión que se denomina indirecta. Nos dice que es el conjunto de préstamos que un país hace al exterior. En este caso también es llamada inversión de cartera. Esto es muy común, que un país hace préstamos, en este caso al exterior. Lo vemos con Estados Unidos, lo vemos con China, que obviamente son los países que más hacen este tipo de inversiones. ¿Ustedes saben actualmente cuáles son las 4 economías principales a nivel mundial? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien tiene noción de eso? ¿Alguien ha leído, investigado cuáles son las 4 principales economías a nivel mundial hoy en día? ¿Nadie? Vivimos en un mundo globalizado, debemos de estar en contacto, obviamente, con nuestro exterior, chicos. No se encasillen en sus trabajos. A ver si te Estados escucho. Unidos y Japón. Ok, serían 2 de las principales. ¿Qué otras 2 más serían? Ahorita se los voy a poner pues, en este caso en orden. Pero 2 de esas es Estados Unidos y Japón. Las otras China. serían China y Alemania. Es correcto, China y Alemania. Entonces, entre 1 y el 2 se lo juegan o se lo están disputando Estados Unidos y China actualmente. Antes de la pandemia todavía estaba como número 1 Estados Unidos y como número 2 China. Después, en este caso, venía Japón y después estaba Alemania en número 4. Entonces, esas son las principales economías. Después de la pandemia se va a ver una reestructuración económica. De hecho, a mi punto de vista, he estado investigando en cuestiones macroeconómicas. Obviamente, toda esta cuestión es de índole económico, no es de índole realmente de salud, es de índole económico, basado en muchas cuestiones, en muchas hipótesis. Y obviamente es una disputa entre obviamente las 2 primeras economías, tanto Estados Unidos como China. ¿Qué es lo que pasa? Que Estados Unidos tiene una deuda externa con China. Pide dinero prestado a China y ese dinero Estados Unidos lo utiliza para prestarlo, obviamente con un interés más alto a otros países. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué piden prestado algunos países? Pues obviamente son países tercermundistas y así Estados Unidos controla las economías de otros países en ese aspecto. Además que China hizo una reforma en la forma de trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Estaba teniendo excedentes en todos lados, ya en todo el mundo ya hay mercancías chinas. Obviamente, chequen en Reynosa, acá en Monterrey, por decir, en Tampico también. Entonces, en muchos lados ya del país ya hay muchísimas partes chinas. A veces preferimos comprar piezas para celulares, algo más económico, que pues, obviamente chino, no es marca registrada, no es marca, en este caso, patente, por decir, no es original. Compramos, invertimos, en este caso, menos dinero simplemente por satisfacer la necesidad que nos brinda el servicio. Sabemos que puede ser no durable, pero en fin y al cabo nosotros tenemos, el consumidor final tiene la última palabra. Entonces, esas son las principales 4 economías a nivel mundial.
Una estadística, remembrando en este caso oficial de los flujos de inversión extranjera directa hacia México, obviamente en años anteriores, obviamente dependiendo de los sexenios, esto ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Por muchas situaciones. Obviamente los tratados de libre comercio tienen mucho énfasis o mucha remembranza dentro de las economías mundiales y en México no es la excepción. Obviamente estábamos, se supone que bien, 2009, 2010, 2011, 2013, 14, 15, 16, pero han ido disminuyendo estos flujos de efectivo. Obviamente, ¿por qué? Porque anteriormente, si ustedes checan, cuando hacemos tratados de libre comercio, por ejemplo, estamos en el Telecán, México, Canadá y Estados Unidos, entonces ellos tienen la prioridad o en este caso, la patria potestad, se le puede decir, de que las mercancías, obviamente, los primeros compradores o los primeros que vamos a exportar es directamente a esos dos países. Obviamente, si tenemos un excedente, que es muy inusual que ocurra aquí en México, si tenemos un excedente, pues vamos a poder exportar a otros países. La base de toda economía a nivel mundial es primero satisfacer las necesidades internas del país, cosa que no ocurre en México. Después, si satisfacen las necesidades internas del país y queda un excedente, podemos exportar esas mercancías. Así es como debe de funcionar la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí no tenemos un superávit, aquí tenemos un déficit. ¿Alguien sabe qué es la diferencia entre esas dos palabras? ¿Qué será un superávit o un déficit? ¿Alguien sabe a qué me refiero con eso? Me supongo que la mayoría está en noveno, ya debieron de haber llevado muchas materias en cuanto a economía, política económica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Nadie? Superávit, más que nada se refiere a la cantidad en que los ingresos superan a los gastos. Viéndolo de un punto de vista así, los ingresos superan a los gastos. ¿Y qué será el déficit entonces? Cuando los gastos superan a los ingresos. Cuando los gastos superan a los ingresos. Ok, viéndolo desde un punto de vista microeconómico, es correcto. Cuando obviamente es un superávit, cuando obviamente ganamos más, o en este caso los productos de la canasta básica están por debajo de los ingresos per cápita de la nación. Y el déficit, en este caso, es cuando, pues obviamente, los ingresos, los costos de la canasta básica están por encima de los ingresos per cápita de la nación. O sea, nuestro dinero vale menos o nuestro dinero vale más. Si lo vemos desde un punto de vista macroeconómico, es cuando, en este caso, las exportaciones, ¿sí? En este caso, todos los indicadores macroeconómicos como importaciones, exportaciones, tasas de desempleo, divisas, remesas, Producto Interno Bruto, Producto Internacional Bruto, tenemos un superávit cuando eso excede, en este caso, la economía promedio de nuestro país. Entonces, tenemos un superávit porque nuestra economía está creciendo, tiene obviamente más poder adquisitivo. Y lo contrario, obviamente, pues es el déficit. Actualmente ustedes saben en qué se basa, en este caso, las divisas o la economía de un país, cómo se clasifica o en cuál es la base para decir, un país está estable económicamente. ¿Cuál sería la base de los países hoy en día? El PIB. Obviamente uno de esos puede ser el PIB. ¿Qué otros? De hecho, se los acabo de nombrar algunos de ellos.
Anteriormente las economías se basaban en cuanto a su fondo monetario. No sé si recuerden, en cuánto oro tengo guardado yo como país, y eso me daba el sustento, por decir, para que el dólar tuviera un peso específico a nivel mundial, para que obviamente el peso mexicano, el dólar canadiense, la libra esterlina, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día no. Hoy en día no es en las reservas de oro, hoy en día es en las reservas obviamente naturales, obviamente pues fauna, flora, minerales, etcétera, en cuanto a exportaciones, en cuanto al PIB, en cuanto al Producto Interno Nacional también. Entonces, todo eso ayuda a las monedas nacionales de cada país. Entonces, entre más estable tenemos nuestra economía, más vale en este caso nuestro país. Ya no es el oro. Eso ya dejó a un lado en esa cuestión en que se basen las divisas a nivel mundial. Nos dice aquí también la información que dónde se sitúa la inversión en México. Nos dice el Distrito Federal y su área metropolitana suponen casi el 20% de la población del país y dispone de la mayor renta per cápita de la población activa más preparada. Estas son algunas de las principales razones que han contribuido a que esta zona concentre el 57.3% de los flujos, en este caso de inversión extranjera directa. El Estado de México y Nuevo León, así como las zonas fronterizas con Estados Unidos, obviamente cuestiones de inversiones de maquila, también son zonas de especial relevancia en materia de atracción de inversiones. Entonces aquí nos dicen que esas partes, esas zonas geográficas son las que concentran la mayor inversión dentro de nuestro territorio nacional. ¿Cuáles son los principales inversores en México? ¿Cuáles son los principales países? El inversor principal sigue siendo Estados Unidos con el 54.1% del total. La Unión Europea, conjunto, en este caso todos los países, el 33.8%. Destacando España como segunda inversión en el país, con el 15.2%. Holanda con un 10.7%. El Reino Unido con el 3.3% y Alemania con el 1.7% y Canadá con el 3.8%. Como ven, en este caso tenemos a Estados Unidos y a Canadá, que obviamente están contempladas dentro de esos inversores en México, de los países que invierten, y obviamente tenemos el Tratado de Libre Comercio con ellos. Entonces es muy importante, pero no por ende no quiere decir que no tengamos tratados con otros países. ¿Cuáles son los principales sectores de inversión extranjera en México? Obviamente el sector maquila, que contribuyó a traer hacia México una reseñable inversión extranjera dirigida a la industria manufacturera, concentrando aproximadamente el 43.5% de la inversión extranjera directa global. Le sigue en importancia el sector financiero, actualmente en manos extranjeras, casi en su totalidad con el 25.3%, y esto lo comentábamos ahora un principio. Obviamente de los bancos que quedan todavía en manos mexicanas es Banorte, es totalmente capital mexicano, pero pues ya son muy pocos, creo que otros de los muy pequeñitos, Banjío, y párenle de contar, ya todos los demás ya están fusionados o son bancos extranjeros completamente. El comercio, transportes y comunicaciones atrajeron respectivamente el 8.1% y el 6.2% en un periodo reseñado en ese aspecto. Obviamente no vamos a pasar por alto que cuando un país viene a invertir o alguna empresa extranjera, pues obviamente también se tiene que poner de acuerdo con nuestro país. Algo muy importante que acaba de ocurrir aquí en México es, y que en este caso la rama empresarial mexicana estaba muy inconforme, es lo que sucedió con el sexenio de Peña Nieto, que las empresas extranjeras estaban exentas de los pagos de impuestos, llámese un H-E-B, llámese un Walmart, obviamente pues son de las cadenas más fuertes a nivel comercial que tenemos, no pagaban impuestos. Entonces, ¿cómo le exigimos a nuestras empresas? Obviamente una paridad de precios, una paridad de salarios, si las empresas nacionales están pagando impuestos. Entonces, es algo que realmente las empresas nacionales están molestas.
no por el simplemente hecho que vengan a invertir, en infraestructura y que vengan a ofrecer empleos, no les exime en este caso que paguen impuestos, pero pues obviamente el gobierno mexicano pues lleva mano en este aspecto, entonces pues les beneficia en ciertas situaciones. Otra cuestión muy importante, como les decía, son los tratados y acuerdos firmados. Gracias a que se han firmado acuerdos comerciales en 3 continentes, México se posiciona como una puerta de acceso a un mercado potencial de más de 1,000 millones de consumidores y 60% del PIB mundial. México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 44 países, 28 acuerdos para promoción y protección recíproca de inversiones y 9 acuerdos de comercio en el marco de la Asociación Latinoamericana en este caso, la ALADI. En esta pequeña gráfica tenemos todos los tratados de libre comercio desde 1986 hasta el 2012. Sí, tenemos tratados con Perú, con Japón, con Uruguay, con Mercosur. No sé si han escuchado todos esos. Hay tratados de libre comercio a nivel mundial. Tenemos con Chile, Nicaragua, Colombia, el Telecán, obviamente desde 1994, cuando estaba Carlos Salinas de Gortari, con Costa Rica, y pues obviamente todos esos tipos de tratados están regulados por organismos internacionales, y uno de ellos, los más importantes, es la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Algunas restricciones a la inversión extranjera, obviamente la ley de inversión extranjera, que establece que la inversión extranjera podrá participar en cualquier proporción en el capital de sociedades mexicanas. En este caso, adquirir activos fijos, ingresar a nuevos campos de actividad económica o fabricar nuevas líneas de productos, abrir y operar establecimientos, ampliar o relocalizar los ya existentes. Pero sin embargo, en este caso, la ley de inversión extranjera también establece excepciones en las que la inversión extranjera no puede participar o en la dicha participación está sujeta a ciertos límites. ¿Dónde es donde la inversión extranjera no puede participar? En este caso, aquí establecido en México, es en las cuestiones de petróleo e hidrocarburos, petroquímica básica, electricidad, generación de energía nuclear, minerales radioactivos, comunicación vía satelital, telégrafos, radiotelegrafía, correos, emisión de billetes, acuñación de monedas, control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos. Todas esas, en este caso, ramas de industria o comercios, etcétera, etcétera, no pueden ser aprovechadas por una inversión extranjera. Recuerden que las cuestiones de petróleo y todos sus derivados, pues obviamente estaban haciendo Peña Nieto una reforma energética y estaba tratando de que el petróleo entrara en esa cuestión. Hoy en día el presidente actual pues no está de acuerdo en eso, dice que el petróleo es de los mexicanos, pero pues tenemos que poner una balanza si realmente es lo conveniente para nuestro país. ¿Por qué? Porque podemos ser que México no tiene la suficiente infraestructura como para estar expropiando. Obviamente dentro de nuestro territorio, pues obviamente ya está la mayoría expropiado. Tenemos que indagar en aguas profundas y no tenemos la infraestructura. Hay que ser objetivos en esta parte y no tenemos la infraestructura ni tenemos el dinero necesario para invertir en esa cuestión. Entonces hay que de lo más criticado que tiene a López Obrador hoy en día es que está metiendo dinero bueno al malo, y en este caso una de las cuestiones es de que redujo el presupuesto obviamente a la salud, y lo está invirtiendo, está recortando mucho de los presupuestos a diversas ramas de la industria y lo está invirtiendo directamente a cuestiones como el Tren Maya y cuestiones como la nueva refinería
pero muchos de los analistas económicos no le ven fruto y obviamente es lo que están diciendo, que está invirtiendo dinero al malo, entonces está debilitando otras áreas y realmente no nos va a hacer redituable ese flujo de efectivo que se está yendo hacia esas inversiones. Obviamente tenemos acuerdos internacionales de inversión, que son acuerdos en materia de inversión extranjera diseñados para promover y proteger la inversión de los extranjeros en nuestro país y la de los mexicanos en el extranjero, con lo que contribuyen al establecimiento de un clima favorable para hacer negocios, y estos acuerdos contemplan la posibilidad de recurrir a mecanismos de solución de controversias entre estados o entre inversionistas del estado. Ok, chicos, no sé si tengan alguna duda o algún comentario hasta aquí. Es importante, en este caso, que externen sus dudas, sus comentarios. ¿Algo que quieran aportar al tema antes de que se nos corte, en este caso, la transmisión también, la sesión? Recuerden mandar su nombre por chat para que quede registrada su asistencia, de favor. Nadie tiene ningún comentario, ninguna duda, ni algo que aportar al respecto. ¿Ninguno? ¿Nadie? ¿Todo está claro? Y a la hora del examen todos tienen dudas. Ok, entonces si no hay dudas ni ningún comentario, les voy a mandar, se nos va a cortar la transmisión, les voy a mandar el link para la siguiente sesión. Ahorita en unos minutos más, tienen unos 20 minutos y continuamos con la próxima materia, chicos. Si no tienen ningún duda o comentario, entonces nos vemos ahorita dentro de un rato más.